Doctor, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está? Bien, Muy bien. gracias. Bueno, doctor, una pregunta. ¿La exposición usted nos avisa cuándo la empezamos? No, hoy no es exposición, ¿o sí? No. Sí, hoy es VIH. Ay, no era, hoy no terminábamos leptospira. Pues el primer tema era para el 9, que éramos nosotros. Ve, yo tenía hoy preparado leptospira. Venga, yo miro el programa, espere. Espere, yo miro. Documentos. Pruebas COVID. Diagnóstico. Sílabus. No, pues esto es una.
Ah, bueno. Septiembre 11. 9, 11 y 16. Ah, sí. Sí, señor, tiene la razón. Pues hoy es el caso clínico. Yo había preparado leptospira, pero entonces sí, entonces podemos presentar hoy los casos clínicos este resto de semana y la semana entrante entonces vemos leptospira. Listo, doctor. Como quieran, yo quiero, está bien. Sí, listo, doctor. Señor. Yo creo que ya podemos comenzar porque pues ya son las 10:10 para que no nos coja mucho la noche. Listo, doctor. Entonces ya vamos a proyectar. Listo, bien puedan. No se les olvide, por favor, me envían la presentación. Listo, doctor. Bueno, buenos días para todos. Nosotros les vamos a presentar VIH. Somos María José Clavijo, Yuri Andrea García, Jamel Jadechini, Mariana López Macías, María Paula Rosso, Michael Vargas y quien les habla, Kevin Valdés. Pues en cuanto al contenido, vamos a tener en primera instancia lo que es la definición y la estructura como tal del virus. Vamos a seguir con el ciclo del VIH, luego vamos a tratar las vías de transmisión y la historia natural. Vamos a hablar sobre el diagnóstico y por último vamos a presentar el caso clínico como tal para esta enfermedad. En cuanto a la introducción, VIH significa virus de la inmunodeficiencia humana. El VIH es un virus que se encarga de atacar y destruir los linfocitos TCD4, quienes son un principal protagonista en lo que es el sistema inmune y la defensa contra patógenos, microorganismos y cuerpos extraños, pues exógenos. También se encarga de la respuesta como comprometido con la producción de los anticuerpos. Cuando hablamos de SIDA, hacemos referencia a la etapa final del VIH, que es el momento en que los linfocitos CD4 se encuentran menores a 200 y el sistema inmune ya está muy inactivo. El VIH pertenece a la familia de los retrovirus de la subfamilia lentivirus. Retrovirus se caracteriza por tener la enzima transcriptasa inversa, quien se carga de pasar el ARN viral a un ADN bicatenario. Y lentivirus porque posee un tiempo de incubación como tal muy prolongado. Siguiente. En cuanto a su estructura, este virus tiene una forma esférica y está compuesta por una capa externa o envoltura, capa icosaédrica o una capa interna o nucleoide. La envoltura tiene membrana lipídica compuesta por glucoproteínas como la 120 y la 41. La 120 es una glucoproteína de superficie que se va a unir a los receptores y la glucoproteína 41 es transmembranal y esta va a tener un papel muy importante en cuanto a la fusión de la membrana de este virus con la célula huésped. También tiene receptores celulares. Debajo de esta se encuentra la proteína matriz P17 que se une a la glicoproteína 41. En la cápside tenemos la proteína P24 y en el nucleoide ya está el ARN viral con la nucleoproteína P17 y enzimas claves para el proceso de replicación como la proteasa, integrasa y la transcriptasa inversa. El genoma está formado por moléculas de ARN monocatenario de una polaridad positiva, tiene genes estructurales, genes reguladores y también posee unas proteínas accesorias. Los reguladores pues van a intervenir en lo que es la replicación, si decir que se da o no, y las accesorias van a intensificar la replicación y pues esto va a ayudar a la replicación del virus como tal porque son imprescindibles en este proceso. Como vemos en la imagen, tiene las glicoproteínas en su superficie que van a ayudar a unirse al receptor de las CD4, pues los linfocitos T. Bueno, luego tenemos lo que es el ciclo del VIH como tal. Tenemos entonces que hay 7 como fases. Encontramos entonces lo que es el enlace
o fijación, la segunda fase sería lo que es la fusión, la tercera la transcripción inversa o la retrotranscripción, luego viene lo que es la integración, la multiplicación, el ensamblaje y lo que es la gemación. Bueno, entonces primero está lo que es el enlace o la fijación. Tenemos entonces que el VIH se va a unir a lo que es el linfocito CD4 por medio de lo que es la glicoproteína 120. Eso lo que va a hacer entonces es que se genere un cambio conformacional en la proteína GP41 que va a inducir entonces lo que es el siguiente paso, que es la fusión de lo que es el envuelto viral con la membrana celular. Entonces, en el paso de fusión, encontramos que este cambio de conformación de la proteína GP41 va a acercar la membrana del virus con la membrana del hospedero. Y eso va a hacer entonces que el virus se pueda fusionar con la célula anfitriona y pueda entrar. Entonces, luego viene lo que es el paso de la transcripción inversa. Tenemos entonces, como había mencionado Mariana, hay unas enzimas muy importantes en lo que es el VIH, que es la integrasa, la proteasa y la retrotranscriptasa. Entonces, las proteasas van a romper esa cápside y van a liberar entonces el genoma viral y lo que es la retrotranscriptasa. Esa retrotranscriptasa entonces va a a catalizar lo que es la formación de la primera cadena de ADN a partir de ese ARN viral. Y luego va a intervenir lo que es la ribonucleasa H, va a generar entonces la otra cadena de ADN, generando así entonces un ADN de doble cadena, el cual va entonces a desplazarse hacia el núcleo para la siguiente fase. ¿Qué sería entonces la integración? Entonces ese ADN va a viajar hacia el núcleo y va a entrar por medio de los poros de este y entonces se va a integrar con lo que es el ADN del huésped por medio de la otra enzima importante del VIH, que es la integrasa. Entonces este lo que va a hacer es, los va a unir y va a generar el provirus. Este provirus es el que puede permanecer inactivo por varios años sin producir nuevas copias del VIH o produciendo muy poquitas, hasta que luego llegue la otra fase, que es la multiplicación. Entonces, digamos que ese paso de la fase de latencia a esa reactivación depende de ciertos factores, como por ejemplo lo que es la proteína del factor NK-beta, el cual es inducido en procesos de activación inmunológica. Entonces, cuando se activa eso, ya el fenómeno de reactivación va a ser bastante rápido y progresivo. Tenemos entonces que cuando esta célula anfitriona se activa, el provirus va a utilizar lo que es el ARN polimerasa del huésped, con el fin entonces de crear copias del material genómico del VIH y pues generar lo que es el ARN mensajero que luego se va a utilizar como patrón para lo que es la formación de cadenas largas de proteínas del VIH. Dos proteínas virales entonces que van a ser esenciales para la síntesis, como ya había mencionado Mariana, y para el procesamiento del ARN viral como tal, es la proteína TAT y la REP. Entonces, la TAT lo que va a hacer es que es un activador potente de la transcripción y va a permitir como tal la síntesis de la totalidad del ARN viral. Y está luego el REP, que va a ser un regulador de la expresión del virión, que va a codificar entonces una proteína que es la que va a facilitar el transporte de los ARN mensajeros del núcleo al retículo endoplasmático, donde van a ser entonces traducidos en proteínas por los ribosomas, que sería ya entonces en la parte del ensamblaje. Va a venir entonces esa proteasa a dividir lo que son esas largas cadenas de proteínas de VIH en pequeñas proteínas individuales, y este ARN y las proteínas víricas entonces van a salir a la superficie vírica y se van a ensamblar en un VIH inmaduro o no infeccioso. Pasa, por favor. Y ya luego vendría lo que es la última fase, que es la fase de la gemación, donde este nuevo virus ensamblado va a salir de la célula anfitriona y va a coger una parte de la envoltura exterior de la célula y las glucoproteínas, que son esenciales para que éste se pueda ligar con otros CD4 y otros correceptores. Y entonces ya estas nuevas copias del VIH ya van a quedar entonces listas para poder infectar a otras células. Y aquí entonces, pasa por favor. Ya está como una imagen de todo lo que es el ciclo del VIH. Encontramos entonces
como ya les mencioné, que va el enlace, entonces se une la glicoproteína GP120, genera el cambio conformacional, se genera la fusión, entonces luego se libera lo que es el material genético, y luego está lo que es el proceso de transcripción inversa, se genera ese ADN de doble cadena que va entonces a ir pues al núcleo para el proceso de integración por medio de la integrasa. Salen entonces cuando ya pues se ha realizado esto para la multiplicación, donde entonces ya se van a generar pues por medio de la ARN polimerasa que va a crear nuevas copias, el ensamblaje ya por lo último para ya finalmente salir y poder infectar a otros linfocitos y otras células. Bueno, en cuanto a las vías de transmisión, tenemos que tener en cuenta que la transmisión como tal del virus, ¿cierto?, se da cuando existe un intercambio de fluidos, ya sea sangre, semen, fluido vaginal o leche materna, desde una persona que tiene VIH hacia otra persona que pues está sin el virus. Y para que se produzca como tal esa transmisión, entonces tienen que existir como determinadas condiciones. En primera instancia tiene que haber una cantidad elevada y suficiente del virus como para que se genere entonces la infección, al romper entonces las barreras que tienen de defensa el organismo como tal. La cantidad de fluido contaminado y el tiempo de contacto con este fluido, esta parte es importante porque hay formas de transmisión que necesitan como tal más tiempo de exposición para que se pueda dar como tal la infección. Y existe una tercera determinante que son las condiciones o las circunstancias del huésped. En este caso, pues caben los factores genéticos, el estado inmunitario de la persona o que de pronto tenga una infección de base de transmisión sexual, que entonces lo que hace es que se genere entonces una facilidad como tal para que el virus pueda entrar a ese huésped. Las personas que ya tienen VIH pueden tener una reinfección, ya que, como sabemos, el virus muta continuamente, entonces pues puede generar entonces una nueva infección siguiente. Entonces, ¿cómo se produce esta infección? Acá traigo a colación tres partes importantes: la piel, las células de la pared vaginal y las células de la pared anal, que son como las formas de mayor facilidad para que se genere como tal esta transmisión. Tenemos que entonces que la piel es un tejido, la piel en los órganos sexuales es distinto como tal a la piel de otros recubrimientos como tal epiteliales, ¿cierto? Entonces tenemos que la parte interna del prepucio es una membrana mucosa que está compuesta por una delgada capa de células que no tienen queratina, y esta presenta una elevada concentración de unas células que son diana para el VIH, lo que hace que el virus penetre con mayor facilidad el tejido. En cuanto a las células de la pared vaginal, tenemos que estas son unas células que no están tan compactas, entonces hace que el virus pueda también entrar fácilmente. Y en las células de la pared anal, esta está, pues como sabemos, está cubierta por una membrana mucosa que normalmente constituye una barrera como tal frente al VIH. Sin embargo, esta capa es más débil que la que ofrece como tal el epitelio en la zona vaginal. Bueno, entonces tenemos que, en cuanto a la transmisión sexual, como les dije anteriormente, tanto el semen como los fluidos vaginales contienen una alta concentración como tal del virus. En primera medida tenemos el beso profundo. Este beso profundo, pues, no es un riesgo muy bajo, pero entonces si la persona infectada tiene alguna ulceración en la boca y la persona que no está infectada también, entonces hay un riesgo muy bajo, pero puede entonces hacerse como tal la transmisión del virus. El sexo oral, aunque muchas personas piensen que por este tipo de prácticas no se genere como tal la infección, el virus está presente, como les dije, en el semen, en el líquido preseminal y también en los fluidos vaginales, entonces genera un riesgo más bajo, pero también pues es una forma de transmisión. Y la forma de penetración anal y vaginal, pues entonces es una de las maneras más fáciles de que el virus entre al organismo, pero en mayor porcentaje la penetración anal, que es la práctica que más implica riesgo como tal para que se genere la infección por el VIH. En cuanto a la transmisión sanguínea, entonces que puede ser por forma parenteral y se presenta a mayor frecuencia al compartir material de inyección, en este caso las personas que se inyectan drogas,
¿cierto? Pero existen otras prácticas que pueden entonces generar dicha transmisión. Entonces, como les dije, la más frecuente es material de inyección, es decir, de manera intravenosa, cuando se comparten entonces los implementos que intervienen como tal para la preparación de la droga. En cuanto a la transfusión, los hemoderivados de los trasplantes no se presentan pues con mucha frecuencia, pero si hay de pronto errores como tal en los estudios que se deben hacer como tal a este tipo de elementos, entonces puede haber como tal una contaminación. Y los accidentes sanitarios, como sabemos entonces, las personas que son más afectadas por este tipo de transmisión son entonces el personal de la salud, que puede ser por pinchazos con agujas contaminadas o por salpicaduras a mucosas descubiertas cuando se está haciendo algún procedimiento. Tenemos entonces la transmisión perinatal, que es de la madre al hijo. Cuando el virus está presente como tal en la madre, pues puede pasar a través de la placenta el virus como tal al bebé. Y esto es un ejemplo muy claro de lo que se llama transmisión vertical. Y se puede ocurrir cuando hay un contacto muy, muy estrecho con las secreciones vaginales, la sangre materna o durante como la lactancia por la leche materna o por lesiones como tal en la areola. No todos los bebés se contaminan por el virus, ¿cierto? Pero entonces esto depende en gran medida de la carga viral que tenga la madre, si está o no en algún tratamiento con medicamentos que impiden la replicación del virus, y se habla de que en un 85% de los casos el bebé como tal no tiene la contaminación, pero como les digo, esto depende de algunos factores importantes que tenga la madre. Bueno, en cuanto a la historia natural de la enfermedad, entonces tenemos que esta se divide como en tres partes principalmente: un síndrome agudo, una lactancia clínica, que es asintomática, y como tal ya el SIDA, que es la enfermedad. Entonces, en las primeras semanas observamos que en la infección pues se desencadena un síndrome que se llama retroviral agudo, que presenta algunas manifestaciones que son muy específicas y que son variables. En este caso, las personas como tal hablan de una gripe. Eso es a lo que se refiere, ¿cierto? Luego entonces viene un periodo que son varios años, donde la mayoría de los casos pues son asintomáticos, no presentan dichas manifestaciones clínicas, pero el sistema como tal inmunitario entonces tiene entonces un deterioro de forma gradual con el paso del tiempo. Bueno, entonces luego de esta fase entonces ya viene la fase donde se generan entonces los síntomas o las enfermedades que están asociadas como tal al virus, y ya entonces se habla de la alteración como tal del sistema inmunitario celular, perdón, y se consideran entonces los síntomas que son representativos de infección por VIH. Hablamos de que la etapa tardía de la infección es 8 o 10 años después. Hay pacientes que pueden tener hasta muchos más años para que puedan aparecer como tal las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, que después de que ya están como en esta última etapa, pueden provocar la muerte en un tiempo variable que puede ser aproximado entre 2 a 4 años. Y existe entonces una clasificación que está basada como tal en las condiciones clínicas y el recuento de los linfocitos CD4, que son los que se ven afectados en mayor medida como tal por este virus. Entonces tenemos, como les dije, la categoría A, que es la infección asintomática, que es la proinfección aguda, y puede existir una linfadenopatía generalizada persistente, pero que no genera como tal molestias al paciente. La categoría B, entonces aquí ya se pueden observar los síntomas y signos que se asocian como tal a una inmunidad que está afectada, ¿cierto? Entonces ya pues tenemos las complicaciones, y en la categoría C ya son las enfermedades que son definitorias de SIDA. Entonces acá, como para resumirles todo, tenemos el tiempo en semanas de la fase aguda y en años. Acá están aproximadamente hasta 11 años. Entonces vemos en la línea negra los linfocitos CD4, cómo generan entonces una disminución en el momento de la fase aguda, luego están, digamos, por decirlo así, de una manera estable, y luego entonces tienen una caída sustancial. Y en la línea roja entonces vemos la carga viral, que en la fase aguda, en las primeras semanas, entonces es muy alta, es cuando se presenta como tal el episodio en el que el paciente refiere de pronto que se le pareció una gripa. Luego se mantiene de manera constante, y como vemos ya, digamos, en el año 11,
la carga viral tiene un aumento sustancial, entonces acá ya podemos tener la fase de SIDA. Entonces son tres fases importantes: aguda, fase crónica, latencia clínica, que son asintomáticos, y ya las manifestaciones clínicas y ya el desenlace, que depende de cada paciente. Bueno, ahora vamos a hablar del diagnóstico. Pues primero, para hablar de los pasos y cómo se hacen los estudios, pues primero tenemos que saber qué son estos. Entonces, hay varios estudios como la carga viral, el Western Blot y el ELISA de cuarta generación, y que vamos a ver cuál es el indirecto y el directo. La carga viral de VIH, pues es una prueba que se busca la carga viral en el plasma y mide cuánta cantidad de virus de VIH hay. Entonces, no, esperen, me la va a pasar. Entonces, aquí vamos a ver que el ARN del VIH está conformado por dos hebras, o sea, dos copias de ARN. Entonces, en el examen nos van a dar un resultado de copias. Y entonces, cuando nos digan que la prueba indica que hay 20.000 copias de ARN del VIH por mililitro, vamos a saber que hay 10.000 partículas de virus, o sea, 10.000 virus de inmunodeficiencia humana en cada mililitro de sangre. Si el resultado da mayor a 5.000 copias por mililitro de sangre, va a ser positivo. Y si da menos de 50 copias por mililitro de sangre, es negativo. O sea que es casi indetectable. Ya puede pasar. Después vamos a hablar de la prueba de ELISA de cuarta generación. Esta prueba es la que más se utiliza para el diagnóstico, y es una de las que tiene mejor especificidad y sensibilidad, ya que detecta tanto antígeno como anticuerpo. Y en los anticuerpos puede detectar anticuerpos IgM y también puede detectar anticuerpos IgG. Entonces, cuando se dan los resultados, si la persona tiene anticuerpos es porque ha estado en contacto con el virus, y se puede saber también si la persona se encuentra infectada con la presencia del antígeno, que muchas veces es la proteína P24. Entonces el resultado puede ser que tiene una fase, está en fase aguda o está en una fase crónica o una infección antigua. Entonces, si el antígeno aparece positivo y el anticuerpo negativo, se encuentra en una fase aguda. Y si los dos aparecen positivos, se encuentra como entre la fase aguda y pues y llegando a la fase crónica. Y cuando el antígeno es negativo y el anticuerpo es positivo, se encuentra es una infección crónica o infección antigua. Fácil. Ahora vamos a hablar de los ELISA directos y los ELISA indirectos. El ELISA indirecto es una prueba para reconocimiento de antígeno, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Tenemos que primero fijar el antígeno a la placa. Después de esto se genera un lavado con un tampón, un buffer, para, para quitar el sobrenadante que queda. Después debemos hacer un bloqueo de la placa con albúmina sérica bovina, que es una proteína que no tiene ninguna interacción con ninguna de las proteínas que se va a utilizar en el proceso. Entonces, se la hace para que como así decirlo, en los huecos o en las partes que queden sin la fijación del antígeno, se va a colocar este bloqueo para que otras proteínas no interactúen con los antígenos o dañen el proceso del ELISA. Después se genera otra vez el lavado para quitar el sobrenadante, y se agrega un anticuerpo conjugado. ¿Qué es el anticuerpo conjugado? El anticuerpo conjugado es una enzima, es un anticuerpo que contiene la enzima peroxidasa y reconoce al antígeno. Cuando el antígeno se genera una unión antígeno-anticuerpo. Entonces después se genera el lavado otra vez para quitar el sobrenadante, y se añade el sustrato y el cromógeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Si el antígeno conjugado se adhirió al antígeno, el anticuerpo conjugado se adhirió al antígeno, entonces la enzima va a catalizar el superóxido de hidrógeno, y el oxígeno que se libere va a generar una reacción con el cromógeno y va a cambiar de color. Si cambia de color es positivo, y si no cambia de color es negativo, no reactivo. El ELISA indirecto es una prueba para reconocimiento de anticuerpos contra VIH. Como en la otra
en la anterior se hace una fijación del antígeno, un lavado, un bloqueo de la placa con albúmina sérica, otra vez se genera el lavado la, para la eliminación del sobrenadante. De ahí, siguiente se agrega el suero del paciente que contiene los anticuerpos contra VIH. Esto se genera una unión de antígeno-anticuerpo y se genera otra vez el lavado. Después de esto se va a añadir un anticuerpo conjugado, que es el que tiene la enzima peroxidasa. Se generará el lavado y se hará y si el anticuerpo, el paciente tiene anticuerpos contra el virus de VIH, contra el antígeno de VIH, pues se va a generar una unión de antígeno, anticuerpo y antianticuerpo conjugado. Y se avanzará y se agregará el sustrato después de hacer otro lavado y y pues si es reactivo generará color, pues ya con la reacción que les expliqué anterior, y si no es reactivo, pues no generará color y va a ser negativo. Ahora vamos a hablar del Western blot. El Western blot es la prueba esta es una prueba que detecta anticuerpos. ¿Sí? Esta es una mezcla se genera una mezcla de proteínas que después se le añadirá un desnaturalizante llamado desilsulfato de sodio. Esta mezcla con el sulfato de sodio se llevará a una cámara electroforética que va a contener el gel de poliacrilamida y sulfato de sodio para un mejor movimiento de las proteínas en esta cámara. Entonces, después de hacer la electroforesis, se generará una migración de proteínas, donde las proteínas de menor peso van a migrar hacia la parte inferior y las proteínas de alto peso no migrarán, se quedarán en la parte superior, generando unas tiras. Todo esto es transferido a un papel, a una hoja de nitrocelulosa mediante una corriente eléctrica. Luego de esto se va a agregar el anticuerpo primario o del suero del paciente. Y después se generará un lavado con el buffer para quitar el sobrenadante y se agregará el anticuerpo conjugado con la peroxidasa que se va a unir al otro anticuerpo. Y se generará el lavado. Y después se agregará el sustrato con el cromógeno, que es el superóxido de hidrógeno, y después se generarán tres filas o tres tiras. Cada una va a tener un tipo de coloración y la primera tira va a ser una tira positiva, la segunda, la que está en la mitad, va a ser la tira de la prueba y la tercera va a ser una tira negativa. O sea que si después de todo el proceso se genera que pues la tira de la mitad es igual a la tira de la primera tira que es la positiva, pues será positivo la respuesta y si no, será igual a la tira negativa que va a ser negativo. Y también puede hacerse que sean como diagnósticos que no se sabe qué es porque y ahorita lo vamos a ver con el proceso del diagnóstico de VIH, que puede que no se den resultados válidos. Y aquí vamos a hablar sobre cómo se hace un diagnóstico en un paciente según la guía de VIH en adultos. Entonces, para un paciente de 13 años o mayor que tenga sospecha de VIH, lo primero que se le debe hacer es una prueba presuntiva, que es una inmunoensayo de ELISA, una prueba rápida de tercera o cuarta generación. Entonces, según el resultado es reactivo, si es reactivo, vamos a hacer una segunda prueba y si no es reactivo, lo que vamos a hacer es interpretar el diagnóstico como negativo y vamos a darle brindar la asesoría de post-test, que significa que vamos a hablar con el paciente y pues explicarle todo lo que se hizo y pues que es negativo y que pues ya no tiene el virus. En la segunda prueba, pues vamos a hacerle un inmunoensayo o prueba rápida, que es diferente a la presuntiva. Y según el resultado vamos a pues, seguir unos pasos, que si es reactiva vamos a interpretar como positivo el diagnóstico para VIH y se generará la asesoría post-test y se lo agregará al programa de atención integral en VIH. O sea que se le va a generar, pues se le explicará cómo fue el proceso y qué ayudas va a tener y que no debe preocuparse porque pues el tratamiento que hay hoy en día puede ayudarlo a tener una vida estable y como cualquier persona normal, para pues así evitar problemas. Entonces, para que sea positivo, tenemos que
ver que tiene que haber la primera prueba presuntiva positiva, más la segunda prueba de inmunensayo, prueba rápida también debe ser positiva para que digamos que esto es positivo. Bueno, entonces, y entonces si nos dio negativo, o sea que nos dio una prueba positiva y una prueba negativa, vamos a hacer una tercera prueba, que va a ser una carga viral, un Western blot o un ELISA, ¿sí? Entonces, según la positividad o negatividad de estas pruebas, diremos que si fue positiva es porque la carga viral fue mayor o igual a 5.000 copias o fue reactivo en Western blot o en ELISA. Entonces, si esto pasa, vamos a interpretar que el diagnóstico se confirma para VIH y vamos a hacer la asesoría post-test y remitir al programa de atención para VIH. Y si no, si sale negativa, pues vamos a decir que la carga viral fue menos de 50 copias, o sea, indetectable, y que los reactivos en Western blot o ELISA salieron no reactivos. Y la interpretación pues va a ser que es negativa y se le hará el post-test. O también puede pasar que el resultado sea inconcluyente, entonces, o indeterminado, que sea una carga viral detectable entre 50 a 5.000 copias, o sea, mayor de 50 y menor de 5.000 copias, o que el Western blot no, o sea indeterminado o el inmunoensayo también. Entonces esto será como una interpretación indeterminada para VIH y se tendrá que repetir todo el proceso y remitir a un infectólogo o médico experto. Y así se genera el diagnóstico contra el VIH. Bueno, en la segunda parte de la exposición tenemos un caso clínico y tenemos a un paciente. Muchachos, una pregunta, una cosita. Señor, No, la idea es que de pronto le preguntemos si hay dudas, comentarios, preguntas a los compañeros de toda esta parte que se hizo inicial sobre el virus del VIH antes de comenzar, digamos, el caso clínico. Entonces yo creo que es importante que abramos un poquito para dudas o preguntas, si no quedaron cosas claras o no están de acuerdo o están de acuerdo con lo que dijeron los compañeros en la presentación. listo, doctor. Entonces, ¿alguno de pronto tiene alguna pregunta de cualquier apartado de la exposición para que por favor pues la hagan y se pueda de pronto aclarar o de pronto algo que dijimos mal? Estamos para escucharlos. Yo creería Pues que, parece que los compañeros no tienen muchas preguntas. que está claro. Simplemente como unas observacioncitas pequeñas. Digamos que en general pues todo está bien. Me hubiera gustado ver de pronto más muñequitos, por ejemplo, el caballero que explicó todo lo de los ELISAs, lo explicó muy bien. Se ve que sí tiene en la cabeza los ELISAs, pero pues todo teórico a veces es difícil entenderlo, aunque pues ya se había dado pues un poquitico sobre esos fundamentos. En la parte crónica, cuando veíamos toda la parte de la historia natural de la enfermedad, y al principio cuando la señorita nos hablaba de la clasificación del virus, recuerden ustedes pues que este virus pues está clasificado en todos los lentivirus, pero digamos que el fundamento inicial del lentivirus, digamos desde la clasificación viral, son aquellos virus que se replican muy lentamente y generan enfermedades mucho tiempo después, digamos, de la infección. En el caso particular del VIH es importante, digamos, aclarar que realmente el virus no es lento. Y si ustedes recuerdan, yo les comentaba que diariamente se pueden estar produciendo 1 millón de nuevas partículas virales y que ese millón nuevo de partículas virales que se están produciendo
todas no, pero algunas pueden tener ya variaciones y eso es lo que genera cuasiespecies. Y esas cuasiespecies, esas variaciones pequeñas en el genoma que a su vez llevan a que se generen variaciones pequeñas en las proteínas, es lo que hace que en la historia natural de la enfermedad haya una lucha permanente entre el virus y el sistema inmune, y eso es lo que lleva a que al cabo de 5, 10, 12 años después de la infección, se lleve a un deterioro del sistema inmune y por lo tanto pues una pérdida de la inmunidad y después el paciente muere pues por infecciones oportunistas. Entonces digamos eso como algo, como para aclarar un poquito allí, digamos, en la parte pues de la cronicidad de la infección, que realmente es una cronicidad muy activa, hay una producción muy alta de virus diariamente y es una lucha permanente entre el sistema inmune y el cuerpo, y obviamente ya dependiendo de la genética de cada persona, entonces pues hay personas que digamos pueden ser más resistentes o con sistemas inmunes más fuertes y por lo tanto pueden durar más años en esa historia natural. Y lo otro es pues recordar que precisamente por eso es importante el tratamiento. El tratamiento es importante porque lo que nos va a permitir es que la inhibición en la replicación del virus hace de que esa fase crónica permanezca, pero como ya no hay una replicación alta del virus, pues eso hace que el sistema inmune pueda seguir viviendo, digámoslo así si se podría decir, seguir funcionando de forma adecuada y ya no se ve tan afectado por el virus y por lo tanto pues puede atacar o afectar las infecciones que todos los días tenemos. Y por tal motivo entonces el paciente puede seguir con un sistema inmune bien y por lo tanto pues puede seguir su calidad de vida, digamos de forma adecuada. Entonces simplemente como quería como dejar esas cositas respecto, digamos, como las generalidades del virus. Otra cosa importante, que también lo dijeron allí en la replicación del virus, también para que lo recordemos, el virus puede quedar en forma de provirus y tenemos esas proteínas que son las TAP, las M, que son proteínas que también ayudan al virus a que se active o se inactive en su proceso de replicación. Entonces, hay muchas células reservorias en forma de reservorio del virus que no necesariamente siempre estén con el virus activo. Y si ustedes recuerdan, eso es lo que hace que una célula NAIF, una célula que nunca ha estado en contacto con el virus, si está infectado con el genoma viral, cuando se hace la explosión clonal, hace de que muchas células o todas las células a partir de ella ya salgan infectadas con el virus y al final entonces esas células puedan estar produciendo una buena cantidad de virus. Otra cosa importante es que como hay reservorios de células de larga vida y de corta vida, los tratamientos inicialmente bajan la carga viral porque se inhiben esas células que rápidamente se crecen y mueren. O sea, digamos un linfocito, un linfocito TSD4 tiene una vida media de más o menos 5 o 10 días. Entonces esas células son las que primero empiezan a disminuir la carga viral, pero después quedan reservorios en células que pueden durar muchos años, linfocitos B de memoria de tipo T y monocitos que pueden durar muchos años en los tejidos, que también siguen produciendo virus, no necesariamente hasta eliminar la célula. Entonces, por eso siempre quedan reservorios y pueden quedar cargas virales de baja concentración. Bueno, y por último, eso no está muy claro, digamos, en el algoritmo, pero siempre recordar que la idea es que la primer prueba que se le haga al paciente, que puede ser una prueba rápida, sea una ELISA de cuarta generación, o sea, que detecte antígeno y anticuerpo. La segunda prueba, de acuerdo con el algoritmo, puede ya ser una ELISA de tercera generación, pero es muy importante tener claro también que si la primer prueba, y eso sí lo tiene que interpretar es el médico,
Si la y no es laboratorio, si la primer prueba le sale por prueba de antígeno, como decían los compañeros, estamos ante una infección aguda. Por lo tanto, hacer como dice el algoritmo, prueba rápida de tercera generación no se podría hacer. O sea, si usted tiene un ELISA de cuarta generación positivo, antígeno, pues usted no le puede mandar a hacer una segunda prueba que no sea de cuarta generación, porque si no le va a dar negativa, porque todavía no hay anticuerpos. Entonces entraríamos ya a ese proceso de que si la primera es positiva y la segunda es negativa, habría que hacer una prueba confirmatoria, pero usted como médico interpretando la prueba puede saber que si su prueba inicial le dio solo por antígeno, pues mande una segunda prueba de otra casa comercial que también detecte antígeno. Porque el algoritmo dice que puede ser de tercera o cuarta generación. Si usted se tira por una de tercera, le va a dar ya negativo y entraríamos entonces a hacer una interpretación con una cuarta prueba, con una tercera prueba, que ahí sí puede ser un Western blot o una carga viral, o bueno, puede también ser otra prueba de cuarta generación. Entonces también simplemente como para dejar clarita esas tres cositas. Entonces ahora sí podemos continuar con el caso clínico. Gracias, doctor. Bueno, entonces continuando con el caso clínico, tenemos un paciente masculino de 48 años de edad que pertenece a la nueva PS en el régimen subsidiado. Él consultó porque se sentía mal, no puede caminar bien, no tiene control de esfínteres, tiene dificultad para hablar, niega fiebre y dolor torácico y no está aceptando vía oral. En cuanto al examen físico, tiene unos signos vitales normales. Siguiente. Se encuentra alerta, afebril, hidratado. Está un poco taquipneico, tiene tórax simétrico, ruidos cardíacos rítmicos, murmullo vesicular normal. En cuanto al examen neurológico, tiene dificultad para el lenguaje, pupilas reactivas simétricas, pero con una limitación para la abducción del ojo izquierdo. Tiene hipoestesia en la hemicara derecha, esto es una disminución en la sensibilidad al tacto. No presenta signos meníngeos, tiene abdomen plano, ruidos hidroaéreos presentes, no doloroso a la palpación. Entonces él es hospitalizado al ser valorado por el servicio de neurología por una posible neuroinfección por tuberculosis versus toxoplasmosis. Y también tiene sospecha de compromiso respiratorio por pneumocystis jirovecii y mielopatía en estudio. Entonces, al momento están pendientes cultivos de esputo, carga viral y linfocitos CD4, resonancia cervical y lumbar. Entonces, a continuación vamos a ver los diferentes paraclínicos que se le hicieron y los Regálame un momentico allí, por favor. Mira, aquí hay una cosa muy importante y eso no se tenía en cuenta. Yo creo que eso se vino a tener en cuenta por ahí hace unos 10, 12 años, que se llama el riesgo social. El riesgo social es esa parte que dice paciente sin acompañante, o sea, un paciente que vive solo, independientemente de la enfermedad que tenga, sea como lo vimos en dengue, por ejemplo. Es una paciente que tiene que hospitalizar, independiente. O sea, este señor pues tenía que hospitalizarse porque tenía un problema neurológico, parece que tenía además un problema además respiratorio, pero si este paciente hubiera venido simplemente por un dolor en el ojo o porque el ojo se le está volteando, lo que sea, no lo podrías mandar para la casa porque él tiene un riesgo social. Entonces, recordarles eso. Y en el caso, este caso me parece muy interesante porque este caso llega es con un problema neurológico. La gran mayoría de las personas con VIH, pues digamos, y ustedes ya lo han leído, todas las enfermedades asociadas al VIH son enfermedades, las principales son enfermedades a través del sistema respiratorio, la neumonía, la tuberculosis, pero muchos de ellos pueden presentar este tipo de dificultad que es neurológica. Y como decía la compañera, entonces es importante empezar a descartar
Se supone que hasta ese momento no se sabía si tenía VIH o no, y por eso le van a mandar pues unos exámenes para poderlo identificar. Yo me quedo ahí y ya pues ellos sí. Bueno, entonces se le mandaron anticuerpos para VIH, la prueba de antígeno anticuerpo, por método de quimioluminiscencia. El resultado fue 895,54, que se interpreta como reactivo. Recordemos los valores de referencia, en donde de 0 a 0,89 es no reactivo, o sea que no tiene VIH, es 0 negativo. De 0,89 a 0,90 se llama como zona gris, quiere decir que salió indeterminado y no se sabe bien el resultado. De 0,9 a más de 1 es reactivo, que fue el del paciente, y ya es 0 positivo, o sea que tiene VIH. Al también se le mandó carga viral, que todavía no tiene resultados, que pues ya no la explicaron, y se le mandó también un conteo de linfocitos CD4, que tampoco tiene los resultados todavía. Entonces estos se miden como cantidad, como células por milímetro cúbico de sangre, y es normal cuando están de 500 a 1200 células por milímetro cúbico. Es anormal de 200 a 500 células por milímetro cúbico. Esto significa que el paciente tiene un sistema inmune debilitado y que podría estar infectado por VIH. Y es anormal ya más grave cuando tiene menos de 200 células por milímetro cúbico. Esto ya indica síndrome de inmunodeficiencia adquirida y un alto riesgo de contraer infecciones oportunistas que podrían ser mortales, que esto tiene que ver con la clasificación que ya explicaba Kevin. Siguiente. No, todavía no la pasen. Allí varias cositas. A ver, esos valores de referencia generalmente que nos están mostrando están asociados al ELISA. Eso es una relación entre la absorbancia de la muestra y un cutoff, que es un punto de corte. De pronto en quimioluminiscencia los valores pueden ser un poquitico diferentes, porque la quimioluminiscencia lo que mide es luz emitida. Entonces los valores pueden ser, digamos, menor de 10 o algo así. Pero bueno, en este caso pues no hay duda, es un valor supremamente alto, está dando 895,54. Yo me imagino que deben ser unidades internacionales por mililitro. No nos diferencian aquí si es por antígeno o anticuerpo. En esos dos casos particulares, cuando sucede eso, generalmente se asume que la prueba es por anticuerpos, porque como los anticuerpos producen tanta fluorescencia, inhiben la fluorescencia si estuviera el antígeno. Entonces uno estaría pensando que puede ser una infección pues ya vieja, como explicaban pues los compañeros. Cuando es solo por antígeno, generalmente en la prueba se debe poner positiva para antígeno, para que se sepa que es probablemente una infección muy baja. Respecto a la carga viral, obviamente faltaría el resultado del paciente. Digamos que esa clasificación de 500 copias sería baja o 40.000 serían altas. Digamos que sí, pero generalmente un paciente de VIH que no tiene tratamiento, pues realmente yo no voy a encontrar copias de 500. Generalmente las copias en los pacientes están entre, digamos, 10.000 y 1.000.000. Ese es el rango en que siempre están los pacientes. Y es muy importante correlacionarlo con el recuento de linfocitos. Pero hay una cosa allí muy importante también. A pesar de que la norma dice que los pacientes que están en fase SIDA generalmente tienen menor de 200 células por mililitro, no necesariamente eso es así, y eso depende también de la individualidad del paciente. En las guías y en los protocolos que han ido cambiando con los años, porque la pregunta es, ¿y para qué me sirve saber los linfocitos? Pues bueno, para saber si hay un deterioro del paciente, eso es una parte, y sobre todo el sistema inmune. Pero anteriormente, eso ha ido cambiando, también los linfocitos se utilizaban para comenzar el tratamiento.
O sea, si usted era un paciente con portador del VIH y tenía leucocitos entre 500 y 1200, usted no le iniciaban tratamiento, excepto que tuviera una carga viral muy alta. Pero lo que les quería comentar además es que hay pacientes que pueden tener los linfocitos por ahí entre 200 y 500 y resulta que tienen infecciones asociadas a SIDA. O sea que hay unos casos particulares y por eso a cada persona hay que mirarla como una individualidad, porque a pesar de que no estén los leucocitos tan bajos, ya tienen sintomatología similar a SIDA. Por lo tanto, los leucocitos son muy importantes, pero la clínica prevalece. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene 550 leucocitos, pero ya tiene una neumonía por neumocistis, pues yo no le voy a decir que eso no es una enfermedad oportunista. O si tengo un paciente que tiene 400 leucocitos por milímetro cúbico y tiene una toxoplasmosis del sistema nervioso central, pues tampoco voy a decir que el paciente está sin ningún problema. Entonces, simplemente estos son unos rangos, pero la parte clínica es muy importante y hay que saber la individualidad y saber, digamos, analizar a cada uno de forma independiente. Bueno, ahora vamos a seguir con otro paraclínico que fue el cuadro hemático. Entonces, en el cuadro hemático podemos ver, comparando los valores del paciente con los valores normales, vemos que tiene un recuento de eritrocitos bajo, una hemoglobina baja, hematoquito bajo, volumen corpuscular medio en el rango normal, al igual que la hemoglobina corpuscular media, tiene unos monocitos elevados y un recuento de plaquetas bajo. Lo que me quiere decir es que en el cuadro hemático podemos encontrar que el paciente pues tiene una anemia normocítica y normocrómica, pues lo cual se debe tener muy en cuenta debido a que en pacientes con VIH la anemia puede ser multifactorial. Una de las causas más frecuentes en la anemia en pacientes con VIH es adquirida por la destrucción inmunológica de los eritrocitos, que está mediada por los anticuerpos que están dirigidos contra el antígeno, que están presentes en la superficie pues, de los eritrocitos. Entonces, esto se debe a que el VIH-Sida afecta más que todo a las células que contienen linfocitos CD4. Y pues estos linfocitos CD4 están presentes en células sanguíneas y hematopoyéticas. Pues entonces esto puede llevar a que el virus interactúe con estas y llevarlos a la apoptosis. Entonces, y generando pues la anemia. También en pacientes con VIH se puede producir anemia por una disminución en la eritropoyetina, que es pues la sustancia encargada en la producción de los glóbulos rojos, y por lo tanto si esta está disminuida, pues van a disminuir el número total de glóbulos rojos y pues va a desencadenar una anemia. En cuanto a investigaciones, se puede ver que la anemia más frecuente en estos pacientes con inmunodeficiencia adquirida es la normocítica normocrómica, como lo tiene este paciente, que por lo general es la que más se encuentra en enfermedades crónicas o en estados inflamatorios crónicos, como lo es el VIH-Sida. Entonces, también en el cuadro hemático podemos ver que el recuento de plaquetas está disminuido, lo que me quiere decir que el paciente cursa con una trombocitopenia. Entonces, esta trombocitopenia es relativamente frecuente en los pacientes que están infectados pues, con este virus, debido pues, a que los mecanismos más frecuentes que producen es uno de los virus que produce un mecanismo más frecuente en la destrucción de los trombocitos, que está mediada por los inmunocomplejos y los defectos en la producción de las plaquetas. Entonces, esto puede verse a que los anticuerpos antiplaquetarios
pueden unirse a las glicoproteínas de la membrana plasmática de las plaquetas, como lo es la GPIB9, que es un complejo glicoproteico de membrana y es un marcador tardío de la diferenciación megacariocítica, que desempeña un papel fundamental durante pues, el proceso de activación plaquetaria. Entonces, al producirse pues, la unión a este complejo glicoproteico, entonces se va a producir una pérdida de ácido salicílico en las plaquetas, lo cual va a llevar a la destrucción en los hepatocitos, produciendo la trombocitopenia. La trombocitopenia asociada también al virus del VIH-1, entonces ocurre, como lo dije anteriormente, como resultado de un mecanismo de difusión megacariocítica, en donde pues los anticuerpos son dirigidos contra las plaquetas y también contra el VIH-1. Y entonces esto lleva a una disminución en la sobrevida plaquetaria y por lo tanto pues la desencadenación de este recuento de plaquetas disminuido. Entonces en este paciente se hizo un control durante 3 días, los días 18, 27 y 28 de agosto del 2020, en los cuales en los 3 se demostró que el paciente persistía con la anemia normocítica y normocrómica. En el segundo cuadro hemático ya se vio una disminución de los monocitos, pero tanto la hemoglobina, el hematocrito y pues el recuento de plaquetas seguía disminuido. Listo. Bueno, entonces también se le hizo pues pruebas de Perdón un segundito aquí. gástrica. Ok. Devuélvame la. Venga, les faltó un dato muy importante, si de pronto lo tienen por ahí, y es el recuento de leucocitos y el diferencial. Ay. Sí, doctor. Aquí. Ay. Pues en el recuento de leucocitos tenía un recuento de leucocitos de 5.65 por 10 a la menos 3, siendo los valores normales entre 5 y 10, o sea que estaría normal. Pues así a simple vista no se veía como una alteración, doctor. Pues. Eso, muy bien. Es que eso era lo que yo quería que todos tuviéramos allí en cuenta. Todo lo Sí, que por eso no estoy- lo puse en las diapositivas porque está pues normal. No, pero esa es una cosa que no pueden hacer y sobre todo en las historias clínicas sucede mucho. Mandan cuadro hemático, solo ponen leucocitos, plaquetas y hemoglobina y lo demás se perdió. En este caso, quiero resaltarlo, les voy a decir por qué. Porque se supone que el VIH es una infección que disminuye el sistema inmune. ¿Y entonces qué pasó con el cuadro hemático? ¿Dónde se evidencia ahí que tiene los linfocitos bajitos? ¿Qué creen ustedes? Bueno, y no solo ustedes, de pronto los compañeros, todos los compañeros. Doctor, podría ser que el paciente esté cursando con varias infecciones múltiples o multisistémicas que pueda generar un aumento de las células inmunes que pueda parecer como si estuviera en el rango normal, pero en realidad está sufriendo una leucocitosis. No, realmente no.
Déjenme decirles, jóvenes, déjenme decirles, muchachos, que en el cuadro hemático usted no ve el VIH. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo compensa. ¿Cuánto es el porcentaje de linfocitos CD4 del total de linfocitos? Esa es la pregunta del millón y por eso es que eso no se refleja allí. Generalmente, ya en casos muy graves, ya en casos de fase SIDA, ya muy graves, pacientes que tienen 50 leucocitos por milímetro cúbico, por ejemplo, yo los conocí, ahí sí se ven leucopenias de 3.000, algunos de 2.000, pero ya son casos ya realmente el paciente está ya muy deteriorado, ya no hay forma de poder ayudarle. Pero en la mayoría de los casos de las infecciones crónicas por VIH, esto es lo que se observa. Leucocitos de 5.000, de 6.000, la fórmula leucocitaria normal. ¿Por qué? Porque es que el VIH no está en todas las células inmunes. Recuerden ustedes que cuál es la mayor cantidad de células que tenemos en la sangre. Pues blancas, ¿no? Blancas, no los glóbulos rojos. Neutrófilos. Los neutrófilos. Por eso son los que están en mayor cantidad. ¿Y por qué los neutrófilos? Porque aparecen más como en la inflamación y pues se presenta más ese tipo de... Sí, pero la pregunta del millón es ¿por qué esas células y no los monocitos o los linfocitos? Porque de pronto el paciente está cursando con un proceso agudo, aparte pues del VIH. No, la pregunta es ¿por qué todos nosotros, digo humanos, tenemos más neutrófilos que otras células? Porque son pues la primera medida de respuesta del sistema inmune para cualquier Sí, tipo, está para muy bien, varios tipos de infección. pero ¿y qué? ¿Y qué hacen esas células? También por las sustancias que liberan. Sí, pero ¿qué hacen los neutrófilos? ¿A qué sirven? Fagocitan. Fagocitar. Entonces, como son la primera línea de defensa y son las que fagocitan, ¿y qué es fagocitar? Son los que, pues, son como los macrófagos que ayudan a la Eso, son los que presentación. se comen los bichos. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Alguien que se me coma la basura. Entonces, por eso tengo que tener muchos neutrófilos. ¿El VIH afecta a los neutrófilos? No más a los CD4. No. Él no infecta, el VIH no infecta a neutrófilos. Ah, que después afecte todo el sistema inmune porque acabó con los CD4, eso es otra cosa. Entonces, por eso es que en el cuadro hemático no se refleja, o sea, porque uno diría, no, si el paciente con VIH se le refleja en el cuadro hemático en las primeras etapas porque siempre tiene una leucopenia, pues uno sospecharía por ahí, pero no, el cuadro hemático no nos sirve para eso. Entonces, por eso hice esta evidencia en este momento especial, porque eso es lo que sucede con el paciente con VIH. El paciente con VIH, digamos que no está ya en una fase terminal, sino en una fase crónica, tiene sus leucocitos normales, 5.000, 6.000. Por eso es que hay que mandar a hacer el recuento aparte por citometría de los linfocitos CD4 y CD8, porque de toda esa población de células que es muy grande, la gran mayoría son neutrófilos, después siguen los linfocitos B y por último están las otras células en menor cantidad, que son los linfocitos CD4, que esos no son los más chiquitos, pero hay otros que son los CD17, los CD32, bueno, y hay una gran cantidad de linfocitos que no se ven afectados por el VIH, entonces compensan, entre comillas, la pérdida de los CD4 y por eso el cuadro hemático no refleja inicialmente ninguna afectación grave en las poblaciones que normalmente se hacen en un cuadro hemático y por eso tenemos que terminar haciendo unas pruebas de citometría, que son unas pruebas mucho más especializadas, recuento por citometría, para poder identificar las poblaciones celulares. Otra cosa muy importante es lo que acabó de explicar la compañera. Y esto no solo sucede en el VIH, en casi todas las enfermedades crónicas
siempre hay una anemia, por todo lo que explicó la compañera ahora. Primero, porque puede, en este caso particular en el VIH y en otras enfermedades crónicas infecciosas, puede haber un daño de la célula directamente por una reactividad cruzada entre los anticuerpos que se producen contra el virus y contra las células sanguíneas. Entonces, claro, eso genera una anemia hemolítica, o si no genera una anemia hemolítica, porque realmente el paciente con VIH no tiene una anemia hemolítica, lo que hace es que los anticuerpos se le pegan y el sistema retículo endotelial los elimina más rápidamente. Entonces, va a haber pérdida de glóbulos rojos, pero además, como decía la compañera, también hay una pérdida en el estímulo sobre la médula ósea, porque es que no, recuerden ustedes que el paciente crónico con VIH, el paciente que está en fase de VIH, portador de VIH, está produciendo una gran cantidad de citoquinas todos los días tratando de eliminar el virus. Entonces está produciendo interferones, está produciendo factor de necrosis tumoral, está produciendo otras citoquinas que afectan la médula ósea y que pueden afectar, que como decía la compañera, la síntesis de la eritropoyetina, o que no haya una buena respuesta en la médula ósea a la eritropoyetina y por lo tanto el paciente va perdiendo y se va generando esa anemia. Pero generalmente es una anemia normocítica o normocrómica. No es una anemia por falta de hierro, o sea, no es porque no coma bien, no es porque esté faltando la vitamina B12. En algunos casos se pueden ver asociadas en pacientes con VIH, anemias ferropénicas y anemias megaloblásticas, pero es porque ya también el paciente no come bien o no absorbe bien las cosas. Entonces, este caso me parece muy importante por todo eso. Entonces, estamos explicando por qué puede haber una anemia, lo que explicaba la compañera frente a las plaquetas, la pérdida y la captura de plaquetas por anticuerpos o por sistema retículo endotelial, entonces eso hace. Y en el segundo cuadro hemático, ustedes se dan cuenta que bajó la hemoglobina. Si ustedes pueden ver, tenía una hemoglobina de 7 y después terminó con tenía una hemoglobina de 10 y terminó con una hemoglobina de 7. Hubo una pérdida de 3 gramos, yo no sé, eso fue como en cuántos días. ¿El primero fue de cuándo? El 18 en 7 al días. 27. En 7 días, 8 días, 9 días. En 9 días hubo una pérdida de 3 gramos. Habría que mirar si es que el paciente estaba de pronto, a pesar de todo, muy deshidratado, porque es que la hidratación, cuando llega la hidratación real al cuerpo, obviamente llega la volemia a los estados adecuados y por lo tanto no es que haya perdido sangre, porque uno diría ahí, perdió 3 gramos, ¿será que tiene un sangrado? También puede ser. Habría que mirar allí si es que la volemia de pronto inicialmente no estaba tan buena y al generarse la volemia, quedar la misma cantidad de glóbulos rojos, entonces disminuye la hemoglobina. Pero pues sí es muy llamativo esa pérdida de casi 3 gramos de hemoglobina en 8 días. Bueno, y las plaquetas también le bajaron, vea, 29.200. Bueno, sigamos ahora sí. Bueno, y otra cosita que se me olvidó, una mentirita que nos dijo la señorita es que los glóbulos rojos hacen apoptosis. No, los glóbulos rojos no hacen apoptosis porque ellos ya no tienen núcleo. Pero sí es por la pérdida del sistema retículo endotelial y como decía ella también, pues por los anticuerpos y por la falta de eritroproyetina que puede estar afectando la producción de glóbulos rojos. Bueno, gracias pues. Hablando ya de lo que es la deshidrogenasa láctica, también podemos ver que el paciente tenía unos valores muy elevados, lo que pues indica que normalmente la deshidrogenasa láctica me indica que hay una lesión en los órganos y los tejidos, y pues esto me puede indicar que el paciente tiene enfermedades pues adyacentes y que me están generando un daño en diferentes tejidos y órganos. Como podemos ver, de un día a otro, con una diferencia de 9 días, también subió harto, pues entonces se deben de hacer otras pruebas para ver cuál es la verdadera pues causa de este aumento de la deshidrogenasa láctica y cuál es el daño que se está produciendo en el paciente.
La deshidrogenasa láctica también es muy importante porque los glóbulos rojos y las membranas tienen buena cantidad de esta enzima. Por lo tanto, en anemias hemolíticas también se aumentan la deshidrogenasa láctica. Podría ser que esa pérdida de hemoglobina de 3 gramos pueda estar asociada a que, digamos que esos anticuerpos que están produciendo contra el VIH están atacando los glóbulos rojos. Habría que mirar si de pronto, me parece que más adelante le hicieron bilirrubinas, pero no las encontraron tan altas, pero también pueden estar asociados con anemias hemolíticas. Sí, como dice el doctor, esta deshidrogenasa láctica se puede ver aumentada por una anemia megaloblástica o por anemias hemolíticas o hepatitis. Bueno, en las pruebas hepáticas, entonces tenemos que se le hizo una transaminasa glutámico-oxaloacética, glutamicopirúvica y bilirrubinas. Entonces, en este paciente podemos encontrar que tiene transaminasas elevadas, al igual que las bilirrubinas. Entonces, esto pues puede ser muy importante en el diagnóstico debido a que pues en los pacientes con VIH se ve una alta función hepática alterada, principalmente por las enfermedades oportunistas que puede contraer este paciente. Entre las principales pues tenemos que puede tener una correlación con las hepatitis, principalmente pues con la hepatitis B y con la hepatitis C. Así pues como también la infección de otras bacterias y virus, y también puede tener correlación con la tuberculosis, que más adelante se va a explicar. Entonces, en este paciente entonces se podía, se tenía como las pruebas hepáticas, entonces se tenía como una sospecha de hepatitis. Entonces se le realizaron las pruebas de antígeno y anticuerpo. Devuélvame Entonces, un momentico, hágame el fa. Bueno, miren, muchachos, aquí va ahí una cosa. Primero, pues ahí hay un errorcito. El valor normal de la transaminasa glutámico pirúvica no es 1278. Eso fue un errorcito tuyo. Los valores normales deben ser más o menos hasta sí, doctor, 40. es que me faltó ponerle el slash. Es de 12 a 78. Ah, bueno, listo. Sí, perdón. Entonces, realmente él no tiene, mira que no tiene las transaminasas altas, las transaminasas están normales, pero sí llama la atención un dato bien interesante, que son las bilirrubinas. La bilirrubina directa está un poquitico aumentada. Estábamos hablando que probablemente esa disminución de hemoglobina pueda ser por una anemia hemolítica asociada a anticuerpos. Sí está un poquitico aumentada la bilirrubina directa, mira, está por encima de 1.12. De pronto eso podría ser un indicio chiquitico de que pudiera tener una anemia hemolítica precisamente por la enfermedad, pero realmente las transaminasas no, pues de pronto la oxalacética estaría un poquito aumentada, la glutamicopirúvica estaría normal. Entonces sí, yo sé que le hicieron otros exámenes, pero digamos que yo creo que es más como por eso pues lo digo yo, no sé si será así, pero pienso que es más como por hacerle una evaluación sistémica del paciente con VIH. Si ustedes revisaron la guía, el paciente con VIH se le debe hacer una revisión sistémica completa. Entonces, estas transaminasas yo pensaría más que independientemente de lo que estaba presentando el paciente inicialmente, lo hicieron como para hacer un screening general de cómo estaba el paciente en su totalidad, y dentro de eso estaba incluido pues lo de las transaminasas. En una hepatitis vírica no se esperan esos valores esos valores de transaminasas tan bajas. En una hepatitis activa realmente estamos esperando valores por encima de 500 o 1000 de las transaminasas. Entonces, pensar que él tenía una hepatitis en ese momento, pues no sé. Pero pues digamos que había que hacerle, por eso vuelvo y les digo, miren el protocolo,
a esos pacientes hay que hacerle todos los exámenes para mirar realmente, sobre todo en la hepatitis C. En esa hepatitis C sí es importante tener en cuenta los valores bajos de transaminasas, porque recuerden ustedes que la hepatitis C es una de las infecciones que queda crónica y en casi el 20 o 30% de los casos puede ser una hepatitis asintomática. Y lo que presenta son variaciones muy pequeñas en las transaminasas. Y como tenía de pronto un poquitico aumentada la bilirrubina, entonces por eso le mandaron las pruebas, la evaluación de los diferentes virus para hepatitis. Sí, como dice el doctor, en el paciente con VIH es necesario hacer unas pruebas para descartar pues enfermedades asociadas que puedan empeorar el estado general del paciente. Entonces podemos ver que en general las pruebas contra la hepatitis pues salieron sin reactividad. Aquí se le hizo un seguimiento al paciente y se notó que las bilirrubinas seguían pues aumentadas y un poco aumentada la transaminasa oxaloacética y pues la pirúvica en sus rangos normales. También cabe aclarar que también debemos saber si el paciente pues ya estaba con un tratamiento para el VIH, un antirretrovirales, debido a que pues también estas aumento de bilirrubinas y en las pruebas hepáticas se puede ver porque algunos antirretrovirales pueden generar pues hepatotoxicidad. Entonces se debe estar muy pendiente y estar controlándole pues el tratamiento. Bueno, al paciente también se le mandó una TAC de tórax el 18 de agosto. Esta se hizo desde la región inferior del cuello hasta los ángulos costofrénicos sin contraste intravenoso. Se encontró una pequeña zona de condensación pulmonar que compromete el segmento lateral del lóbulo medio con broncograma aéreo y signos de pérdida de volumen. El radiólogo dio la opinión de que era una condensación pulmonar neumónica basal derecha por un derrame pleural derecho. Entonces aquí tenemos un ejemplo de derrame pleural, pues esa no es la imagen del paciente, pero era para ver que en el hemitórax derecho se ve como una zona más hiperdensa, como gris, que sería pues el derrame pleural unilateral. La siguiente. Entonces recordemos que el derrame pleural es una acumulación anormal de líquido en la cavidad pleural y eso se puede ver exudado o atrasudado. El exudado es por No, procesos... señora, no podríamos la semana entrante. El exudado es por procesos locales que conducen a una mayor permeabilidad capilar y entonces se produce un exudado de líquido, proteínas, células y otros componentes del suero. Las principales causas son neumonía, cáncer, embolia pulmonar, una infección viral y tuberculosis. Eso es muy importante porque recordemos que en ese paciente con VIH pues tiene alto riesgo de infecciones oportunistas y de tuberculosis. Y por trasudado, que es por una combinación de un aumento de la presión hidrostática y una disminución de la presión oncótica del plasma. En esta la principal causa es insuficiencia cardíaca, aunque también puede ser por cirrosis con ascitis o por hipoalbuminemia debido a un síndrome nefrótico. Entonces recordemos que la tuberculosis es muy común en las personas con SIDA y representa la causa de muerte de 1 de cada 3 personas con SIDA en el mundo. La siguiente. Al paciente también se le han hecho varias radiografías de tórax, específicamente radiografía de tórax portátil, que esta es utilizada en pacientes en UCI, en reanimación o en quirófanos, que no pueden ir hasta las salas de radiología debido a su situación clínica.
Esta se hizo sin fluoroscopia, intensificador de imágenes. Y el diagnóstico fue enfermedad por virus, inmunodeficiencia humana sin otra especificación. O sea que no encontraron hallazgos. Siguiente. Bueno, también se le mandó una baciloscopia, que esta es una prueba que se utiliza para detectar la presencia de bacilos, en especial para la búsqueda de Bacillococc o Mycobacterium tuberculosis, que es el agente principal de la tuberculosis. Esta es son bacilos ácido alcohol resistentes, o sea que se utiliza la tinción Sil-Nielsen. Eso puede hacerse mediante una prueba, una muestra de esputo, o en el caso del paciente se lo hicieron mediante una muestra de lavado broncoalveolar. El lavado broncoalveolar consiste en la instilación mediante broncoscopía de líquido, más o menos entre 100 y 200 mililitros de líquido, en un segmento pulmonar y luego se aspira. Y este líquido se vierte en unos frascos herméticos y se mantiene a 4 grados centígrados para luego llevarlo a analizar en el laboratorio. Y este nos puede servir para diagnosticar varias enfermedades pulmonares. Bueno, y en la imagen ven los bacilos de Koch o Mycobacterium tuberculosis, con unas larvas moraditas. Bueno, al paciente también se le hizo cultivo para Mycobacterium tuberculosis en medio de la Weinstein-Jensen. Este se le realizó el 28 de agosto y como la historia la tenemos desde el 31, entonces esto siempre se demora un tiempo en dar los resultados, todavía no saben los resultados. Entonces la Mycobacterium tuberculosis es una bacteria aerobia estricta, responsable de la mayoría de tuberculosis y es también ácido alcohol resistente. El medio de cultivo que más se usa y el más adecuado es el Lowenstein-Jensen. Y en la imagen vemos cómo se vería un cultivo de tuberculosis, cómo se verían las colonias. También se le pidió un cultivo para Pneumocystis jirovecii, también el 28 de agosto, entonces tampoco se tienen todavía los resultados. Esto por sospecha de compromiso respiratorio, ya que este es un microorganismo muy frecuente en pacientes con VIH. Este es un hongo que se caracteriza por la facilidad para colonizar las vías respiratorias y causa enfermedad solamente en personas inmunosuprimidas. El diagnóstico se hace también por lavado broncoalveolar y se utilizan medios de tinción como metanamina de plata, ginza, RAI, azul de toluidina o inmunofluorescencia directa, que ha demostrado tener la mayor sensibilidad. Una preguntita. Hola. Señor. Tanto la tinción para el Pneumocystis jirovecii y para el bacilo ácido alcohol resistente no tenían resultado. No, señor, porque lo mandaron el 28 de agosto y pues como eso siempre se demora algunos días, tenemos la historia del 31, entonces todavía no. Porque pues el cultivo me parece que no tiene ningún problema, el cultivo se demora 2 o 3 meses, pero pues me llama mucho la atención que no hayan reportado ni la baciloscopia ni la tinción modificada para Pneumocystis jirovecii. Pues porque hubiera sido muy importante poder tener ese dato, pero bueno, nada que hacer, listo, gracias. Bueno, por favor, confirmar si se escucha que está teniendo como problemas con el micrófono. María, se le escucha muy bajo el volumen. Bueno. Ahí sí. Listo. Entonces, pues, como que hay que recordar un poquito, pues ya para hablar de la parte de la afectación al sistema nervioso del paciente, pues que se había hablado cuando se hizo la presentación del caso, de que el paciente tenía una dificultad para la movilidad del ojo izquierdo, una hipoestesia, que es como una disminución de la sensibilidad, esta la tenía en la parte derecha de la cara,
Y además de eso, el paciente no podía caminar porque tenía una disminución de la fuerza y de la sensibilidad en los miembros inferiores. Creo que al tercer, pues en el tercer día de evolución que teníamos en la historia, también se empieza a detectar que el paciente está perdiendo un poco de fuerza y de sensibilidad en el brazo izquierdo. Entonces, pues ahí como que podríamos más o menos con esos síntomas de el ojo, la disminución de la sensibilidad en la cara y de miembros inferiores y un miembro superior, confirmar pues que efectivamente el paciente tiene una afectación al sistema nervioso. Entonces, pues, o sea, podemos como establecer que es frecuente y pues según también las sospechas que ya se habían planteado antes de tuberculosis, son frecuentes como algunas neuroinfecciones en pacientes con VIH, dentro de las cuales encontramos la neuroinfección por tuberculosis, por toxoplasmosis y por ahí en algún momento también se sospechó de neuroinfección por herpes zóster. Entonces, pues esa la vamos a mencionar ahorita más tarde. Por la neuroinfección por tuberculosis va a tener unos síntomas que son fiebre, signos meningios, cefalea, disminución de peso, compromiso de pares craneales, hiponatremia y vómito, de los cuales pues el paciente presentaba principalmente, no tenía signos meningios ni fiebre, pero sí tuvo pues en algún momento cefalea, disminución de peso, hay un compromiso en los pares craneales, pues se cree que la limitación pues en la movilidad del ojo y la pérdida de la sensibilidad en la cara es debido a un compromiso de los pares 3 y 7 del oculomentario facial. Pues el diagnóstico de neuroinfección por tuberculosis se puede hacer por estudios de líquido cefalorraquídeo, pues donde se podría hacer un citoquímico, un test de ADA, que pues estos más adelante se van a explicar, la vaciloscopia y el cultivo. De estos solamente se tenía, pues al paciente le mandaron todas, pero solamente se tienen resultados del citoquímico, ya más adelante se les muestra. Y en la neuroinfección por toxoplasmosis, pues los síntomas son cefalea, fiebre, deterioro de la conciencia y trastornos cognitivos.